¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles y poder continuar con esta cuarta parte de la serie tan interesante en la que nos hemos sumergido profundamente en las Sagradas Escrituras acerca de los gigantes en los tiempos de Noé. Muy bien, bueno, en nuestro último estudio vimos de qué forma estos ángeles fueron y atacaron a las mujeres humanas, produciendo gigantes de casi 4 metros de estatura, llamados los Nefilim. Esto se encuentra en Génesis 6, del 1 al 4. Y de qué forma estos gigantes comenzaron a manifestar su oposición contra todo el pueblo de Dios, que fueron los judíos, e impedirles que entraran a la tierra de Canaán. Pero vamos a ver, como lo prometimos en la tercera parte de este estudio, la forma en la que todas las tribus de Canaán fueron invadidas, se propagaron estos gigantes y de qué forma estos gigantes se convirtieron en uno de los principales ejércitos que Satanás usó en contra del pueblo de Dios. El hecho que estos gigantes hayan tenido un tamaño anormal, como lo vimos en el estudio pasado, de 4 o 5 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, inmediatamente tenemos que comprender que se violó una ley genética, porque en Génesis 1, del 11 al 12, vemos claramente que desde antes de que Mendel descubriera las leyes de la herencia en 1860 y después el doctor Crick y el doctor Watson, 1954, descubrieran la molécula del ADN o del ácido desoxirribonucleico, que es el código que traemos en los billones de células, todos los seres humanos en nuestro cuerpo. Dios se adelanta y nos muestra con muchísima anticipación que las leyes de la genética Él las estableció en las Sagradas Escrituras y que no podemos mezclar una semilla de uva con una de naranja con una de la papaya, un perro con un gato, un caballo con una burra, un zorro con una liebre, etcétera, etcétera. El momento en que hay la cruza entre dos especies diferentes, se produce lo que se llama una raza híbrida. Y esta raza híbrida, ¿verdad? Pues ya no puede reproducirse. Un ejemplo, cuando se mezcla un caballo con una burra, ¿qué cosa es lo que nace? Pues nace una mula y la mula nace híbrida. Entonces, aquí hubo una mezcla híbrida en la Biblia desde el tiempo del diluvio. Estamos hablando que el diluvio fue 1500 años desde Adán hasta que no entró en el arca. O sea, fueron los primeros 1500 años de la historia humana, cuando todavía no había leyes, no había nada, que esta corrupción moral, como lo vimos en los estudios pasados, esta degradación y esta violencia a la que llegó el ser humano, fue de una forma indirecta producida también por la infiltración de estos ángeles caídos que quisieron pervertir la genética humana mezclándose con las mujeres. Todo esto ya lo vimos en la tercera parte, se los recomiendo si no lo han visto, para que vean todos los detalles. Veamos ahora en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 2, versículo 10 y 11, estas palabras. Vamos a ir cubriendo muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde se hablan de diferentes formas y se les atribuyen estos nombres a la tribu de los gigantes, para que podamos entender claramente en qué condiciones se encontraba el mundo. Dice Deuteronomio 2, versículo 10. Los emitas, voy a ir deteniéndome para que ustedes que son estudiantes de la Biblia tomen apuntes. La palabra emitas, apúntalo en tu Biblia, es la palabra terribles. Es otro de los nombres que se les da a los gigantes, como lo vamos a ver. Pero vamos por orden para que puedas tú ir desarrollando este estudio tan profundo que estamos llevando a cabo a continuación. Los emitas, que era una tribu de gigantes, habitaron en ella antes,
pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. Otra vez los hijos de Anac eran los anaseos, que fue otra tribu de gigantes. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Ahora bien, vamos por orden. Ahí en el versículo 11, en la palabra gigantes, pone en tu Biblia la palabra Rafa, R de Raúl, A de Armando, P de Pedro, H intermedia, A de Armando, Rapa, pero se pronuncia en el hebreo Rafa, porque los refaitas, lo vamos a ver, era otra de las tribus más agresivas y más violentas de los gigantes. Entonces vemos nosotros que es otro nombre en el hebreo que se tradujo como gigantes. Veamos ahora el versículo 20 del mismo capítulo 2 de Deuteronomio, y dice así: por tierra de gigantes, otra vez la palabra Rafa, apúntalo, por tierra de Rafa fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes. Aquí ya esto nos saca de cualquier duda. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron sonsomeos. La palabra sonsomeos significa los poderosos o guerreros poderosos o terribles también. Vemos pues aquí ya 2 o 3 tribus, los emitas, los anaseos y los sonsomeos, que fueron nombres que se les dieron a los gigantes. Ahora, los refaitas eran conocidos como gigantes, pero desgraciadamente, en lugar de haber mantenido su verdadero nombre en las escrituras, se tradujo cuando hubo la traducción de la Biblia en el hebreo al griego, que se llamó la Septuaginta, que estos nombres fueron cambiándose a través del tiempo. Por eso no hay como recurrir al original de la Biblia para poder entender de qué está hablando la palabra de Dios. Veamos un ejemplo, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Vamos a leer un versículo que al principio nos funde, como decimos aquí en México, las neuronas, o sea, nos funde los fusibles, porque nos quedamos aquí, así, ¿verdad?, con tantas cosas encriptadas que se encuentran en la palabra de Dios. Isaías 26, versículo 14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. ¿Qué? No resucitarán, porque los castigaste, destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aquí la Biblia nos trae algo sorprendente, nos revela algo inédito, algo inusitado. Todos sabemos, por ejemplo, en Juan capítulo 5, en el Evangelio de Juan capítulo 5, Jesucristo dijo que tanto los buenos como los malos van a resucitar. Pero aquí encontramos en este pasaje de Isaías que hay entidades que no van a resucitar. Y la pregunta es, ¿a quién se refiere el Espíritu Santo? ¿Quiénes son los que no van a resucitar? Si tanto los seres humanos, buenos como los malos, vamos a resucitar. Bueno, cuando recurrimos al original hebreo, encontramos que la palabra que se tradujo muertos o fallecido es la palabra que se usó en Deuteronomio para los gigantes y que se tradujo aquí rafaitas, pero se tradujo y le pusieron muertos. No le pusieron refaitas porque no hubiera tenido ningún sentido. Muertos son, no vivirán, rafaitas, o sea, no tiene sentido aparentemente la traducción, por lo que quisieron poner la palabra simplemente muertos, o sea, murieron. Pero la palabra es en el hebreo refaitas. Muy bien. Ahora vemos claramente que todas estas naciones de gigantes provenían de la unión
hemos visto ya en la segunda y tercera parte de esta serie de la mezcla de los ángeles caídos con las mujeres humanas después del diluvio. Y uno de ellos, pues es muy famoso y es una historia que casi todo el mundo conoce, la historia del rey David enfrentándose al gigante Goliat. Aquí tenemos a Goliat, uno de los descendientes precisamente desde el diluvio de los gigantes que comenzaron a habitar la tierra y que comenzaron a tratar de, dizque, instruir a los seres humanos porque eran ángeles caídos en cuerpos completamente monstruosos. No podían tener cuerpos humanos porque eran una mezcla tanto de ángeles caídos como seres humanos, que era imposible que pudiera ser una raza completamente natural. Aquí estaba violándose la ley genética de Dios. Dice 1 Samuel, capítulo 17, acerca de este famoso gigante Goliat. Veamos algunas características de Goliat. Versículo 4 al 6. Salió entonces del campamento de los filisteos. Los filisteos en la tierra actualmente, o la zona geográfica o el territorio que ocupa el grupo terrorista Hamas. Hemos estado oyendo en los últimos años del grupo terrorista Hamas, que están ahorita en Gaza y que entraron el 7 de octubre a matar a 1,200 judíos en los kibbutz, y que ahora Israel entró a perseguirlos y que había una destrucción tremenda en Gaza, y ahorita es un problema internacional, que ahora los pobres, los gazaitas o los verdaderos palestinos de esta zona de Gaza, que está junto al mar Mediterráneo, no tienen hambre, no tienen comida, perdón, no tienen agua, simplemente porque, pues, por culpa de los terroristas. Así que si hacemos las conexiones, los filisteos ocuparon antes que jamás la zona de Gaza, que es la zona que está ahorita en disputa por las Naciones Unidas para que pueda venir la famosa paz y para que pueda ser administrada por tecnócratas. Y es la mesa que vamos a hablar otra vez de esta cosa que está ahorita en la situación política del presidente Trump y otras naciones árabes que quieren controlar esta zona, este territorio de Hamas. Y entonces, dice la Biblia, salió entonces de los filisteos o de Gaza un paladín, o sea, un guerrero, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto es aproximadamente 3 a 3,5 metros de estatura. Goliat tenía de 3 a 3,5 metros aproximadamente de estatura. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de malla 5,000 ciclos de bronce. Un ciclo equivalía aproximadamente a 15 gramos. Así que estamos hablando aproximadamente de casi 60, 70 kilos de peso, lo que pesaba el puro casco de Goliat. Sobre sus piernas traía grebas, o sea, cosas así como de cadenas de bronce, una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, que son aproximadamente 10 kilos, e iba su escudero delante de él. Así pues vemos nosotros que Goliat es el gigante que reta al ejército en aquel tiempo del rey Saúl, diciéndoles, si ustedes tienen un guerrero, los judíos, que puede enfrentarse conmigo y me gana, nosotros los filisteos nos vamos a rendir a ustedes. Pero si yo venzo a ese guerrero, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos. Y vemos que después de que Goliat lanza este reto, ninguno de los soldados de Saúl se atrevió. Saúl estaba temblando de miedo cuando David, que tenía como 16 años de edad en esa época, no más de 18 años, oyó desde lejos lo que Goliat estaba diciendo. Y pues ya vemos toda la historia que va con el rey Saúl y le dice, yo me voy a enfrentar a él. El rey Saúl le quiere prestar su armadura para que pueda enfrentarse con Goliat.
David le dice, no, no necesito tu armadura, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, a ese incircunciso lo voy a matar. Bueno, Dios lo va a matar a través de mí. Y agarra una piedra, David, ¿verdad? Con su onda, y de una pedrada que le da exactamente aquí a Goliat. Goliat cae completamente noqueado, muerto, y ya en el suelo David le corta la cabeza. Ahora bien, el hecho que los gigantes hayan venido directamente de la unión de los ángeles caídos con los hijos de los hombres demuestra realmente que sus padres era imposible que fueran seres humanos, o sea, ordinariamente descendientes de Adán. Ninguno de estos monstruos, porque eran unos monstruos, pueden haber provenido de la mezcla de hombres y mujeres normales. Sí, como dice otra versión, los gigantes provinieron de varones malos, o sea, de Caín. Lo vimos en la tercera parte de esta serie. No, es que no eran ángeles, eran los descendientes de Caín y de mujeres buenas de Set, porque jamás en la historia volvió a repetirse este caso. O sea, tenemos que enfrentar la Biblia y tenemos que ver claramente cómo es posible que esto haya sucedido, pero la Biblia nos muestra claramente que así sucedió. Veamos otro pasaje en el libro de Judas que se encuentra antes del Antiguo Testamento, donde ya no hay ninguna duda. Ya aquí ya no podemos tener ningún argumento u objeción que se pueda oponer y que pueda decir, no, es que es imposible que los ángeles caídos se hayan metido con las mujeres. Vamos a dejar que sea la Biblia la que nos responda estas preguntas. Judas, versículo 6 y versículo 7, dice así, y los ángeles, sigamos con mucho cuidado estos dos versículos, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en vicios en pos de naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno o sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a leerlo con más cuidado. Aquí está hablando de un grupo de ángeles que dice la Biblia que no guardaron su dignidad. Esta palabra dignidad, no guardaron sus principios, no guardaron la razón por la cual los había, o sea, Dios les dijo a los ángeles, este es el territorio de ustedes, no pueden salirse de su territorio. Bueno, pues este grupo de ángeles no es el mismo grupo de ángeles que originalmente en Ezequiel 28, Isaías 14, se rebeló contra Dios. Esa es la primera caída de los ángeles, cuando Lucifer arrastra a la tercera parte de los ángeles y los lanza contra el mundo. Aquí es otra rebelión porque en aquellos tiempos el ser humano no existía. Sabemos que los ángeles fueron creados antes que el ser humano. Así que esto sucedió cuando ya el ser humano estaba en la tierra. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, el territorio, el lugar que Dios les dio, lo dejaron, rompieron la frontera, rompieron la cerca o lo que Dios les haya puesto y se salieron del lugar que les había Dios adjudicado para que no se salieran. Estos ángeles los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, aquí hay un grupo de ángeles que no son los de la primera rebelión, es muy importante esto, original, que tuvo Lucifer cuando se rebeló contra Dios, repito, y arrastró a la tercera parte de los ángeles. Aquí ya son ángeles que están cuando los seres humanos habitaron en la tierra. Entonces, estos ángeles ya están encarcelados, porque todavía hay ángeles sueltos ahorita, hay demonios sueltos, Lucifer está suelto, dice 1 Pedro capítulo 5, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice Pablo en Efesios 6 que nos pongamos la armadura de Dios para resistir
los ataques del maligno. Entonces el mundo está y continúa invadido a nuestro alrededor de ángeles caídos y de demonios. Pero este grupo de ángeles, que en un tiempo lo vamos a ver, abandonaron su morada y vamos a ver lo que hicieron, ya están encarcelados. ¿Por qué Dios los encarceló? Dice la Biblia que estos ángeles hicieron lo mismo que en Sodoma y Gomorra. Sabemos nosotros cuál fue el pecado de Sodoma y de Gomorra. Génesis capítulo 17. Fue el pecado, ¿verdad? Que desde el más pequeño hasta el más joven, hasta el más adulto, habían caído en la homosexualidad. Entonces, los ángeles caídos, igual a los habitantes de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Son los ángeles del versículo 6. Veamos el contexto claramente. Lo mismo que los ángeles fueron y fornicaron, aquí ya no hay ninguna duda, ya no hay vuelta de hoja. La palabra fornicareo es esporneu, de donde viene la palabra pornografía. Lo mismo que ellos fornicaron y fueron en vicios en contra de natura. O sea, qué clarísima es la Biblia. Si teníamos dudas al respecto, aquí el Espíritu Santo nos está mostrando palabra por palabra que exactamente como los sodomitas, estos ángeles caídos en Génesis capítulo 6, pecaron en contra de su propia naturaleza, mezclándose con mujeres humanas y fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien, entonces es muy importante que nosotros podamos con detalles estar viendo estos pasajes para que podamos ver claramente el propósito detrás satánico de querer Satanás haber pervertido la genética humana. Uno de los principios que vimos en la parte número 3 de esta serie, o uno de los propósitos básicos satánicos, fue que cuando Satanás escuchó Génesis 3:15, que le dice Dios a Lucifer: pondré enemistad entre tu semilla, Satanás. Dios le está diciendo a Lucifer que él iba a tener una semilla. Lo vimos en la parte 3 de esta serie, que la palabra semilla, la palabra sera en el hebreo significa esperma. Vas a tener una descendencia, vas a tener un linaje. Y el linaje de la mujer, que sería Mesías, Jesucristo, te va a destruir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, tú vas a hacer tropezar a la semilla de la mujer, que es Jesucristo, pero el Mesías que vendrá a través de la mujer, que sería Eva en este caso, acabará destruyéndote completamente. Entonces, claramente encontramos que Satanás pues tenía que impedir que el Mesías naciera y tenía que mandó a sus ángeles para que comenzaran a corromper la genética humana, pero además, aquí vamos a echarnos un clavado más profundo todavía. Independientemente de que esto era el primer propósito número 1 de Satanás, impedir y pervertir la genética, Satanás, en segundo lugar, él también quería perpetuar su propia semilla. Quería también perpetuar su propia semilla. Pues como de la semilla de la mujer va a nacer el Mesías, yo también voy a tener mi descendencia. Y Dios se lo dijo. Yo no lo dije ni lo estoy diciendo yo. Lee Génesis 3:15. De tu semilla, Lucifer, vendrá la semilla que va a hacer tropezar al Mesías. Y la palabra semilla es la palabra sera, que es esperma, que se tradujo linaje y que se tradujo descendencia. Y ahora comenzamos a entender algunas cosas que no entendíamos antes, cuando ya entendemos esto en primer lugar. Recordemos que ¿quién fue la primera pareja de seres humanos que nació? Caín y Abel, ¿verdad? Entonces vemos que Caín mata a Abel. Y Caín, dice en 1 Juan capítulo 3, que era del maligno. O sea, mata a Abel, y Abel, que era de la semilla donde supuestamente vendría el Mesías, Caín es muerto inmediatamente por su hermano Abel. Así que de la primera pareja entre Caín y Abel
la semilla ya no pudo venir. Tuvo que venir otro hijo que se llama Enos, Génesis capítulo 4, que significa el sustituto en hebreo, que tendría que sustituir a Abel, porque Abel supuestamente era de donde venía la semilla. Y lo comprobamos también en las genealogías de Lucas y de Mateo. Si encontramos en las genealogías de Lucas y Mateo, pues ¿quién fue el primogénito de Adán y de Eva? Pues Caín. Y Caín no aparece en ninguna de las genealogías de Jesucristo. Después vemos nosotros, el apóstol Juan le llama que Caín pertenecía al maligno. Y la cerecita en el pastel, en Juan capítulo 8, cuando Jesús se enfrenta a los fariseos, les dice, ustedes no son de Dios, porque mi palabra no haya cabida en sus corazones. Y entonces le contestan los fariseos, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Cristo les dice, si fueran ustedes, yo sé que son descendientes de Abraham, porque Cristo no negó que genéticamente los fariseos descendían de Abraham, pero les dijo a continuación, pero ustedes los deseos de vuestro padre queréis hacer. Yo lo que veo a mi padre, eso hago. Ustedes lo que oyen de su padre, eso es lo que quieren hacer. O sea, 5 veces en Juan capítulo 8, Jesucristo les dice a los fariseos, ustedes tienen otro padre. Y un padre es un progenitor. Y finalmente en el versículo 44, Juan 8:44, Cristo concluye y les dice, ustedes son ya para ninguna duda, hijos de vuestro padre el diablo son. Ustedes son hijos del diablo, hijos del diablo. Y como tales, los deseos de su padre quieren hacer. Él fue homicida desde el principio, está refiriéndose a Caín. O sea, Caín ya estaba completamente controlado de Satanás. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido homicida y mentiroso desde el principio, porque cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ya podemos entender tantas cosas en la Biblia, de qué forma ha perpetuado Satanás a través del tiempo también una descendencia. Esta es otra cosa enigmática, en la forma como se ha llevado a cabo todas estas cosas. Esperamos con las próximas series tener un poco más de profundidad en esto, pero ya vemos que cuando nos echamos el clavado y profundizamos un poco más en la Biblia, descubrimos tantos tesoros y tantas cosas, como dice 1 Corintios capítulo 8, porque lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Hay veces que pues salimos del seminario, ya doctorado en filosofía, doctorado en teología, etcétera, etcétera, y pues desgraciadamente hay muchos cristianos que creen que por haberse graduado del Instituto Bíblico o de un seminario teológico ya lo saben todo. Y mientras más pasa el tiempo nos damos cuenta que lo que sabíamos o muchas veces de las cosas que creíamos que estábamos bien, pasa el tiempo, analizamos más la Biblia, profundizamos más la Biblia, escudriñamos más la Biblia y descubrimos que hay muchas cosas que tenemos que cambiar porque tenemos que estar abiertos para que pueda el Espíritu Santo obrar con más libertad en nuestros corazones y no caigamos en el fariseísmo, en el dogmatismo, en el que porque yo no lo entiendo, lo voy a atacar o lo voy a criticar. Muy bien, vemos también entonces, ¿verdad?, que otro propósito de Satanás al haber hecho esta mezcla y al haber producido gigantes era que realmente él no quería que entraran a la tierra prometida. Y recordamos en Números capítulo 13, ¿se acuerdan? Que Moisés le dice a un grupo de personas, entre ellos iba Caleb, iba Josué, vayan a la tierra prometida y asómense en la frontera, estaban en la frontera, y vean qué tipo de personas hay para que tengamos una idea de contra quién vamos a luchar. Entonces fue una expedición a la frontera de la tierra prometida con Caleb y con Josué y se asomaron y ¿a quién creen que encontraron? A los gigantes. Ahí estaban estos monstruos de 3, 4, 5 metros de estatura, pero así una forma tremenda,
emitiendo y emanando un temor grandísimo solamente con verlos, y regresaron pero corriendo con Moisés. No, 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 Moisés, mira, es imposible que entremos a la tierra prometida. Hay gigantes, bueno, no te imaginas, unos monstruos, imposible luchar contra ellos. Pero Josué y Caleb, dice la Biblia, tenían otro espíritu diferente a estos 10 espías que fueron influidos por el temor y no creyeron la palabra de Dios. Así que pues entraron realmente a la tierra prometida. Caleb y Josué fueron de los pocos que entraron, porque ellos creyeron que el Dios que estaba dentro de ellos era más alto y mucho más grande que los gigantes. Y así nos pasa a nosotros cuando enfrentamos problemas como cristianos. No, tengo un problemón tremendo, no lo puedo enfrentar. Espérame tantito, no importa el tamaño que tú tengas de tu problema o el gigante que se esté enfrentando, no es más grande que el Altísimo, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que depende la visión y la percepción que tú tengas del futuro, lo que va a determinar hasta dónde Dios te va a permitir que entres y poseas la tierra. Así que esta fue otra de las cosas que Satanás quería impedir. Finalmente, pues ya vemos que Josué, en todo el libro de Josué, narra cuando muere Moisés, la lucha contra los gigantes, los hijos de Og, que fue uno de los más grandes reyes de los gigantes, que lo vamos a ver en los otros números de las series, en la quinta y en la sexta parte. Y así vemos nosotros cómo Josué avanza, pero Josué muere y viene el tiempo de los jueces, que fue el peor tiempo de todos los que han habido, y fue hasta David, hasta que David hace su aparición, cuando él es el que acaba con la raza de los gigantes, como lo vamos a ver más adelante. Así pues, vemos entonces que siendo vencido en su primer intento, recordemos siempre que Satanás vuelve a atacar una y otra vez, y la tercera y la cuarta vez. Esta derrota, ¿verdad?, no lo detuvo a él. Entraron a la tierra prometida y trataron de propagar la semilla en el pueblo de Dios para poder mezclarse con aquellos que podían corromper genéticamente al pueblo de Dios. Dios había prometido de no volver a exterminar toda carne en la tierra con agua, pero claramente, por lo cual Satanás lo aprovechó como una ventaja a su favor. O sea, cuando vino el diluvio, Génesis 6, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, está el diluvio universal. Dios promete a Noé no volver a destruir con agua la tierra. Lucifer lo oye y entonces lo toma él a su favor. Pero entonces habría otra forma en la que Dios iba a actuar. Y esta es la razón por la cual vino el segundo ataque, porque volvió otra vez Satanás a corromper a los seres humanos, llenando toda la tierra de Canaán con más gigantes después del diluvio, como ya lo vimos en Deuteronomio capítulo 2 y Deuteronomio capítulo 3. Ahora bien, veamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 7 y finalmente en esta serie número 5, esta es la serie número 5 de esta serie de los gigantes de Noé, el capítulo 7 de Deuteronomio, vamos a entender, amados santos de Dios, una pregunta que se han hecho por muchas generaciones: ¿cómo es posible que Dios haya mandado matar a los cananitas? Esto fue un genocidio. Y oímos ateos como Richard Dawkins: oye, el Dios de la Biblia es un monstruo, ¿cómo pudo haber hecho esto? Etcétera, etcétera. Vete a la Biblia y manda a matar a la gente, a los niños, a las mujeres. ¿Qué es esto? Este no puede ser un Dios de amor, no puede ser un Dios de bondad, no puede ser un Dios que pueda realmente dar su vida por nosotros. ¿Por qué piensa así este tipo de personas? El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, lo explica. Porque el hombre natural, la persona que no tiene el Espíritu Santo, no entiende las cosas profundas de Dios. Sí, para nosotros, tú y yo que tenemos al Espíritu Santo, toda esta serie de los gigantes y la mezcla genética es difícil de asimilar y de poder entender. Imaginémonos
a las personas que no tienen al Espíritu Santo. Así que si para nosotros todavía es muy difícil y nos enfrentamos con pasajes en la Biblia que necesitamos estudiar mucho más profundamente para poder comprenderlos, imaginémonos la gente que no tiene al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual Dios mandó exterminar así completamente, primero con el diluvio y después cuando entra Josué y Moisés a la tierra de Canaán, a todos los cananitas? La respuesta es simplemente muy sencilla, porque toda la tierra de Canaán estaba infectada genéticamente. O sea, la semilla de los gigantes, como lo hemos visto en la anterior parte, en la parte cuarta, estaba completamente propagada la semilla en todos los habitantes. Como el diluvio se corrompió, se volvió a corromper con los cananitas. Dios no podía que viniera una generación nueva en un territorio donde la gente traía en su sangre la semilla de Satanás. Así que esta fue la razón por la cual Dios tuvo que exterminar esta generación para que una generación nueva poblara la tierra. Veamos esto en Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 3. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entras para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás de todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Tampoco te vas a emparentar, o sea, no se vayan a mezclar tampoco con esas mujeres. ¿Por qué? Por la infección genética. Ahora lo entendemos. No se emparenten con ninguna mujer. No des a tu hija ni a tu hijo, ni tomes a su hija de tu hijo para tus hijos. O sea, cuídate que tus hijos se mezclen tampoco con hijas de ellas o hijos de ellos, ni tú tampoco con esas mujeres, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá muy pronto. Vayamos ahora al capítulo 9 de Deuteronomio, versículo del 1 al 2. Oye Israel, hoy te voy a pasar al Jordán para entrar a desposeer naciones más numerosas y más poderosas que tú. O sea, los mando a un territorio de gigantes, ciudades grandes, amuralladas hasta el cielo. Escucha, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos. Ya vimos en Deuteronomio 2 que los anaseos eran una tribu de los más grandes gigantes, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? O sea, Anac, de donde descendieron los anaseos, fue otra de las tribus más grandes de gigantes. Vemos pues claramente a través de este estudio que los gigantes tenían un propósito muy grande de poder implantar la semilla satánica, echar a perder la semilla satánica, y ahora entendemos por qué Jesucristo en Mateo 24, 37 en adelante dice, mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quería Jesucristo decirnos al atribuirle a una generación las mismas características que iban a existir en la generación antes de que Él viniera, que tal vez es nuestra generación, que esas características en aquel tiempo, la genética del ser humano fue completamente violada, fue invadida y nos encontramos en el siglo XXI con el transhumanismo, el transgénero, la eugenesia, por ahí comenzó en el siglo XIX, principio del siglo XX, la eugenesia, el nazismo, las prácticas de cambiar la genética al hombre, hacerlo mujer, hacerlo
en viceversa, etcétera, etcétera, nos encontramos en un mundo donde hemos creído realmente que vamos a mejorar a través de la genética, la inteligencia artificial y la tecnología, la raza humana. Hemos llegado a creer que podemos improvisar algo mucho mejor que la creación original de Dios. En otras palabras, el ser humano se ha creído la mentira del huerto del Edén. Serán como dioses. Y esta mentira se sigue propagando y se sigue aceptando en la mayor parte de las universidades en México, en Estados Unidos, en el mundo entero. Se sigue enseñando el famoso Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, a políticos, diplomáticos, escritores, arqueólogos, paleontólogos, infectólogos, etcétera, etcétera. Se enseña que el ser humano va a crear una super raza de seres humanos. Este es el tiempo en que nos encontramos, como en los tiempos de Noé. Y es el momento en el que tenemos que ya entender la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios y entender claramente por qué Jesucristo dijo: mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes ese día, sino que oren para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Te quiero preguntar, ¿estás tú preparando tu vida espiritual? ¿Estás tú teniendo una vida mucho más íntima de comunión con Dios? ¿Estás tú con tu familia acercándose más a la adoración y a la palabra de Dios para tener más revelación y más luz de qué decisiones debemos de tomar en estos tiempos tan difíciles? Dichoso sea el varón que teme a Jehová. Su mujer será como plantas de olivo en su mesa, sus hijos como plantas alrededor de su casa. Estas bendiciones son las que tiene el varón que teme a Jehová. Y son las promesas que Dios nos ha dado. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de nuestro corazón mana la vida. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto para la sexta y la séptima parte de esta serie, Los gigantes en tiempos de Noé. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.